conmemoramos el Día de la Mujer con una programación de la mano y en colaboración con la Agencia de Igualdad en el Ayuntamiento de Bullas en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En esta mañana, en la sección Sensibilízate en Igualdad, hablamos de mujeres y de salud mental. Para poder abordar este tema de una manera con mayor profundidad, tenemos a la psicóloga del Centro PAE de Bullas. Buenos días, Isa. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues estamos muy bien, estamos conmemorando esta fecha, nos centramos en las mujeres, que bien lo necesitamos, las mujeres y la salud mental y la necesidad de tenerla bien, de cuidarnos nosotras para poder cuidar a los demás, que eso es fundamental. Eso de que todo lo demás primero, después tú, pues ahí algo ya no funciona. Y tampoco soy una experta en esto. La pandemia, en referencia al COVID-19, ha servido para que comencemos a hablar de la salud mental y la importancia de cuidarnos y de cuidar a los demás en este sentido. Como todos ustedes saben, a lo largo de la historia, este tema ha sido un tema tabú, lo que ha supuesto que las personas que desarrollaban un problema psicológico o de salud mental sufrieran un estigma asociado, siendo este doble en el caso de las mujeres, quienes además de sufrir diversas formas de violencia, como la violencia de género, pues también hemos sufrido la estigmatización por las consecuencias de la misma en nuestra salud mental. Hoy, dentro de las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hablamos de ello con el espacio Sensibilízate en Igualdad, con el punto de atención a víctimas de violencia de género de Bullas. En primer lugar, Isabel, porque al hablar de mujeres y de salud mental hablamos de un doble estigma. Bueno, pues por un lado, porque como has introducido y como todo el mundo sabe, tradicionalmente no se ha hablado de salud mental con la misma facilidad que se ha hablado de la salud física. No hemos tenido la misma facilidad para decir que íbamos a psicología como si te digo que esta semana puedo tener cita, por ejemplo, con el dentista. De hecho, aunque la pandemia le ha dado un gran empujón a normalizar la salud mental y a visibilizar que todas y todos podemos desarrollar, y de hecho es probable que lo hagamos, un problema psicológico por diversos motivos a lo largo de nuestra vida, aún hay personas que yo me encuentro en mi día a día que todavía me dicen que los que acuden a mí como psicóloga son otras personas, gente que está mal de la cabeza y no consideran que ellos mismos podrían venir. En plan, me he encontrado comentarios de Isabel, a ese o a esa te lo vamos a mandar a que le arreglen la cabeza. Y yo pienso, ¿y tú? Porque lo mismo deberías venir tú y así se te pasa el estigma. Y tenemos que visibilizar que la salud mental es algo en lo que estamos todas y todos. De hecho, se podría representar como si dibujamos en un papel una línea en horizontal y en un extremo ponemos la salud mental absoluta y en el otro la enfermedad mental grave. Y todas y todos en cada momento nos vamos situando en un punto de esa línea continua dependiendo de 1000 variables personales, laborales, familiares, sociales, económicas o lo que sea. O sea que todos y todas tenemos un nivel de salud mental mayor o menor y no podemos separar la salud mental de lo que somos nosotros en ningún momento. Y es un autoengaño pensar que eso no va conmigo y que a mí no me va a afectar nada ni voy a ser vulnerable a ningún problema psicológico nunca. Y en el caso de las mujeres, que ha sido más tabú aún y ha supuesto un estigma todavía mayor para nosotras reconocer esos problemas psicológicos, ¿verdad? Bueno, con el caso de las mujeres pasa una cosa que os voy a explicar el origen. Hasta hace muy pocos años, el modelo de intervención imperante en salud mental era un modelo biomédico o psiquiátrico que situaba la causa de los problemas de salud mental en el individuo, como si la causa de cualquier problema psicológico estuviera en un trastorno o un fallo que tiene la persona y que, por tanto, hay que resolver en ella, sin tener en cuenta la influencia que tiene en la salud mental el contexto que nos rodea, las circunstancias y todas las variables externas. El sostener este modelo tenía un interés económico muy grande, que era que si el problema está en la persona y no en el contexto, hay que resolverlo en la persona y ahí es donde entra la industria farmacéutica a hacer un negocio dándote una pastilla para resolver tu trastorno porque eras tú la trastornada.
¿Cómo se nos traslada esto a las mujeres? Bueno, pues las mujeres éramos, a ojos de este modelo, unas locas, unas histéricas, a ojos del modelo biomédico, y además dentro de un sistema patriarcal en el que los hombres han ostentado un poder históricamente y las mujeres quedábamos relegadas a los cuidados. Y entonces éramos nosotras las que estábamos trastornadas sin tener en cuenta nuestra situación de violencias y de discriminación por todas partes. De hecho, no nos engañemos, porque este modelo aún a día de hoy sigue siendo imperante, aunque las nuevas psicólogas de las nuevas generaciones estemos intentando derribarlo, que muchas de nosotras ya luchamos por ser contextuales y por tener formación en perspectiva social y de género. De hecho, si os vais a las cifras, la mayor parte del consumo de ansiolíticos y antidepresivos en la población española se prescribe a las mujeres y prescrito por los médicos de cabecera, que devuelven que 4 de cada 10 pacientes acuden por problemas psicológicos a su médico de cabecera. Y estos son datos anteriores a la pandemia, o sea que fijaos. Sorprendente, desde luego. Isa, cuando hablas de adoptar una perspectiva social y de género por parte de los profesionales de la salud mental, ¿a qué te refieres? Bueno, me refiero a que cada vez más se está teniendo en cuenta la realidad de que la salud mental está influenciada y en ella tiene un peso muy grande el contexto. Y no nos olvidemos de que vivimos en un contexto o una sociedad aún patriarcal, en donde el hombre, como he dicho, ostenta el poder y las mujeres quedamos relegadas a ser cuidadoras y a estar al servicio de otros, sufriendo discriminación de manera transversal en todas las áreas de nuestra sociedad. Por ejemplo, en el caso del mundo laboral, por empezar a poner algún ejemplo específico, las mujeres solemos tener demandas de trabajo mucho más estresantes. Es decir, las mujeres hemos salido a trabajar fuera con empleos mucho más temporales que los hombres, la mayoría de nosotras en pluriactividad, porque si te falla un empleo tienes que tener otro, no te puedes quedar sin nada, además del trabajo doméstico que la mayoría de veces seguimos asumiendo en la mayor parte nosotras todavía. Además, seguimos sufriendo mayor temporalidad, menores sueldos, más precariedad. También seguimos siendo las que asumimos los cuidados de los mayores, de los enfermos, de los hijos e hijas en gran mayoría, aunque intentamos que cada vez sea menos. Sin hablar de la violencia de género o las violencias de género, no solo en la pareja, sino del acoso sexual, laboral, que eso ya es para rematar. Todo esto, en conjunto, hace que las mujeres suframos niveles muy elevados de estrés físico y mental que desgastan nuestra salud mental y física. Y es que ¿cómo no vamos a estar enfermas con estos niveles de estrés por la discriminación que sufrimos? Y somos las que más vamos al médico por problemas de salud, muchas veces mal diagnosticados y silenciados, como somatizaciones, trastornos hormonales, menstruaciones irregulares por el estrés, ansiedad, insomnio, dolores musculares, problemas gástricos, cansancio, fatiga, y las que bajo este modelo biomédico y psiquiátrico, que en lugar de tener en cuenta ese contexto discriminatorio, lo que hace es medicarnos, que si nos dan anticonceptivas, que si ansiolíticos, que si hipnóticos, que si antiinflamatorios, la terapia hormonal sustitutiva. Y al final lo que nos dice el enfoque biomédico de salud es que el problema lo tenemos nosotras, porque no aguantamos todo eso, porque ni siquiera se nos reconoce que todo eso son factores que merman nuestra salud y por tanto acabamos anuladas intentando llegar a todo, porque encima se nos ha educado en que tenemos que poder con todo, en que debemos de cuidar de todo el mundo y que si no lo hacemos ya no somos válidas. Y eso nos hace sentir ese sentimiento de culpa que llevamos en la mochila. Pero vamos, pero totalmente de acuerdo contigo, Isabel. Esa culpa que la llevas en la mochila y que además cada vez la mochila pesa más y dices, tú voy a tomarme una pastilla y voy a tomarme otra y no puedo dormir, no puedo descansar y al final la bola se hace grande y el problema es enorme. Claro, como tienes que estar en todas, porque como nuestras abuelas ya estaban en todo, nuestras madres ya estaban en todo, como tú eres mejor madre, claro, pero es que nuestras madres se han dedicado a la casa, la mayoría de ellas, y a los hijos, y lo hacían estupendamente, porque yo decía, ¿cómo lo han podido hacer tan bien? Y yo me equivoco tanto. Claro, es que nosotras tenemos triple jornada, la del trabajo, la de la casa, la de los niños y demás. Antes la vida era de una manera, ahora es totalmente distinta, y yo me siento libre de decir, no llego a todo. No llego. Y intento no sentirme culpable. Y lo intento. Y me cuesta muchísimo. Y la sobrecarga en la salud, que eso nos mete porque merma por completo. Claro, pero es que necesariamente tenemos que estar enfermas. Claro. O sea, es que... pero no porque tengamos algo malo, sino porque es que el sistema social
al final es un maltrato que te llega por todas partes y que hace que muchas mujeres, cuando llegan a los 45, 50, 55, 60, tienen problemas de salud difusos que no tienen un diagnóstico médico porque la ciencia no está, digamos, está sesgada, no está preparada para atender la diferencia de carga que tenemos las mujeres, pero que están enfermas por toda esta sobrecarga. ¿Y quién no enferma de esta manera, con este estrés, claro. con esa culpabilidad, con el no llegar a todo, y cada vez te vas haciendo más pequeñita, más, y como tú me dices, precariedad laboral, diferencia económica, la responsabilidad de los críos, las actividades extraescolares, los deberes, la ropa, la comida, y no lo he nombrado todo. Pero bueno, continuamos. Isabel, también es importante tocar y abordar el tema relacionado con la autoestima y con las mujeres, porque tradicionalmente otro de los mensajes que se nos ha enviado a las mujeres es que tenemos que tener una buena autoestima para querernos. Según lo que estamos diciendo, debemos de cuidar de nuestra autoestima y querernos para hacer frente a todo esto. De hecho, creo que al principio lo hemos dicho. Es importantísimo el cuidarnos nosotros, estar nosotros bien para poder cuidar a los demás, porque si no, al final vamos arrastrando. Voy a abrir un gran melón. Venga, ábrelo, que me encanta. Desde mi punto de vista, esto se ha utilizado para seguir anulándonos. ¿Lo de la autoestima? Sí, lo típico de que el problema es que te pasa todo esto, tu marido te maltrata o no se hace cargo de su propia responsabilidad, de tus hijos solo te encargas tú no tienes un buen empleo porque no miras por ti, porque no te quieres. Este mensaje, pues mira, ya basta de culparnos a nosotras encima de todo. Y mirad, para explicar esto, como yo me explico un poco regular, voy a leer un fragmento de un libro que es de una doctora con perspectiva feminista, que es la médico, la verdad, donde a mí me gustaría ir para todo lo que me pase, que se llama Carme Valls-Llobet. Y tiene varios libros, pero el fragmento es de uno que se llama Mujeres, Salud y Poder, del año 2009, que os recomiendo, y tiene un fragmento sobre la autoestima de la mujer que dice: la baja autoestima ha sido una constante entre las mujeres de todo el mundo, de todas las clases sociales, de todas las culturas, en mayor o menor intensidad, porque su ideología dominante nunca las ha valorado. Además de no ser valiosas ni valoradas, en muy diversas religiones y culturas existen mitos que las hacen sentir culpables de cualquier desgracia que ocurra en nuestra sociedad. Partiendo de muy abajo, han de tender a ser perfectas, a cumplir con el deseo del otro para poder ser aceptadas, ya que por sí mismas no creen que sea posible, pues no tienen valor. Se sienten obligadas a seguir un modelo de perfección impuesto socialmente y al final autoimpuesto de todas formas corporales determinadas, un modelo que obedece a los mandatos de ideal materno y del ideal social de lo que ha de ser la feminidad. El perseguir siempre modelos de perfección las conduce a situaciones de alto estrés mental, pues nunca están plenamente satisfechas de lo que hacen. Deben demostrar siempre en sus tareas que valen mucho más que los hombres para ser socialmente aceptadas y deben soportar una baja valoración social y familiar en todas las tareas que realizan. La sensación de culpa constante y la persecución de un modelo de perfección son dos graves condicionantes de la salud mental de las mujeres. En este organismo incide la cultura, el medio ambiente y las condiciones de vida y de trabajo. Casi nada. Yo creo que se refiere a que el sistema patriarcal ha supeditado nuestro valor a ser cuidadoras, a ser madres o a estar al servicio de otros, a ser perfectas según los mandatos sociales machistas. Y eso al final nos somete a un estrés mental, nos va anulando y merma nuestra salud mental. Y lo peor es que llega un punto en que ya no hace falta que te lo diga nadie, porque como te han educado así, tú misma ya tienes una autoestima dependiente de la aprobación externa, que es lo que nos pasa a la mayoría. Y claro, si no hacemos lo que se espera de nosotras, pues nos culpables. Desde luego me acabas de desmontar. Vamos a ver. Siempre se puede ir más allá. Exactamente. La verdad es que tienes toda la razón, porque dices tú, incluso el pensar, bueno, es que igual con todo esto que me está desbordando, mi autoestima no es buena, pero no, perdona. Mi autoestima está estupendamente y yo estoy bien. Lo que pasa es que estoy desbordada porque tus responsabilidades me las estás dejando a mí. Y yo cada vez estoy siendo más pequeña y más agotada. Pero no es que tengamos una mala autoestima. Yo me quiero, pero es que no me dejas.
Claro, ¿no? Eso es un resumen. Claro. Menos mal, Isa, menos mal, porque yo digo, a ver si lo he entendido bien, o después de tantos años que llevo yo haciendo el programa, no he entendido nada. Te lo agradezco. Sí que es verdad que en algunas ocasiones la autoestima también siempre se puede mejorar, es cierto. Y sí que es verdad que cuando vamos cogiendo cada vez más obligaciones, nos dejamos en último lugar. ¿Me entiendes? En cuanto a no trabajamos en nosotras mismas y en nuestro bienestar. Lo que decimos que nos va anulando el hecho de que se nos haya educado en que tenemos que poder con todo, en que es como que lo que tenemos que hacer, lo que se espera de nosotras, si ya no lo haces te sientes culpable, pero porque llega un punto en que como nos han educado eso, es como ya un mantra que interiorizamos. Totalmente. Ya no hace falta que te lo diga nadie, ya tú sola eres la que se siente culpable si pues tus hijos no comen pescado la vez que se considera que tienen que comer. Por ponerte un ejemplo. De acuerdo, exactamente. O porque la niña no lleva el lazo rosa que necesitaba a las 9 de la mañana. Y te lo ha dicho a las 10 o incluso por casualidad te lo ha dicho otra madre y tú te quedas con los ojos en blanco diciendo ¿dónde saco yo a las 10 de la noche un lazo rosa? Por poner un ejemplo. Ese pensamiento no lo tiene el padre en la mayoría de las ocasiones. No. Por lo que sea, no lo sé, pero no. Y ya para ir finalizando, Isabel, ¿cómo abordamos las consecuencias a nivel psicológico y de salud mental que toda esa discriminación en todas las áreas de nuestra vida, junto con los cuidados, la precariedad y la violencia de género, causa en las mujeres? Demasiado bien estamos para todo lo que llevamos. Pues sí, y fíjate que aquí llegamos a entrar en la educación y en la concienciación, pero no como tradicionalmente se nos ha vendido. Por ejemplo, con esto de la autoestima se nos ha vendido desde la psicología y la psiquiatría anticuada y basada en el modelo biomédico machista. Se nos han llegado a vender los talleres de quiérete a ti misma, mejora tu autoestima, si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Madre mía, esto. Que no digo que desde una buena intencionalidad, pero al final acababan siendo más de lo mismo. Acababan siendo como una pastilla que te tomas para tapar la falta de autoestima y malestar emocional que te genera todo eso que soportas por vivir en esta sociedad machista para que sigas siendo la superwoman que puede con todo. En plan, vamos a darle un taller de autoestima para que deje de quejarse. Siga cuidándonos y limpiando el mundo y así nosotros seguimos teniendo nuestra comodidad con nuestros privilegios tradicionales. Entonces, no necesitamos que se nos forme para tener una buena autoestima, necesitamos que se nos igualen oportunidades a los hombres. Necesitamos que haya medidas de conciliación que posibiliten que yo no tenga que renunciar a mi trabajo para cuidar de mis hijos si quisiera tenerlos, que haya reducciones de jornadas sin presiones, sin el miedo a que te despidan, guarderías públicas, que haya centros de asistencia a mayores con suficientes plazas, que no haya brecha salarial, que los cuidados se reconozcan y se coticen, que tanto a las niñas como a los niños se les eduque en igualdad. Es que, en definitiva, no se trata de poner el foco del problema en la mujer como si nosotras tuviéramos algo malo porque no aguantamos todo eso. Necesitamos que el sistema cambie para dejar de sufrir todas esas formas de discriminación que al final lo que hacen es mermar nuestra salud tanto física como mental y que dejemos de sufrir violencias de género. Y cuando hablo de educación y de concienciación, lo que me refiero es que si realmente empatizas con las mujeres y con su salud mental, lo que nos queda a las profesionales algunas veces es ayudarlas a que asocien todo ese sufrimiento que viven a todas las formas de discriminación y de maltrato que viven en el día a día y a validar todo ese sufrimiento. Como que es normal y es esperable que una mujer después de ser víctima se encuentre fatal. Porque no es algo que tan solo con ir a una psicóloga, y aquí me estoy tirando piedras, pero no solo estamos nosotras, no se va a resolver solo con ir a psicología. Esto es un problema de toda la sociedad y si no hacemos cambios en el sistema patriarcal, lo único que vamos a hacer es seguir poniendo parches. Me toca aplaudirte porque estamos tú y yo solas, no tenemos más público. Si no, como regidora le diría al personal aplaudir a Isabel porque estás diciendo verdades como templos. Y además, no sé si sigues a las malas madres a través de Instagram, que ya con Irene Montero ya la ha llamado, le ha dicho Irene, hola Irene, ¿dónde estás Irene? Irene, los niños no se cuidan solos. Efectivamente. Eso, mira, por una parte, las parejas, que de verdad que cada vez se ven más padres en las reuniones, cada vez se ven más padres involucrados, que no queremos generalizar, que siempre decimos que a la hora de celebrar el Día de la Mujer o de hablar de este tema,
no queremos ir delante ni detrás, siempre juntos, porque a los hombres, a mí, por ejemplo, me encantan y quiero estar al lado de ellos y ellos al lado de mí. No quiero ir en contra de ellos. Claro, dejamos claro que vamos en contra del machismo, pero el machismo como un sistema patriarcal. Exactamente. Entonces, todos y todas nos tenemos que deconstruir para que todos y todas seamos feministas, que lo que promueve es la igualdad. Porque hay muchas veces que yo me veo en actuaciones machistas, porque es lo que he aprendido de mi madre y de mi abuela, y tengo comportamientos que digo, ¿en serio? Y entonces, menos mal que me doy cuenta, intento recapitular y decir, no, esto no. Pero hay otras cosas que las llevamos tan interiorizadas que no nos damos cuenta. Pero esto, que entre todos, como bien dices, que es como cuando uno se pone a dieta, que tú puedes dejar de comer y empezar a comer, pero que tienes que hacer ejercicio físico, que tienes que estar bien mentalmente, que tienes que tener tus horas de sueño. Pues cuando tú recibes violencia y vas a una psicóloga, que eso es un tanto por ciento, pero que son muchas más cosas. Efectivamente. Exactamente, que no es por tirarte piedras a tu tejado, sino una persona que está sufriendo violencia de género, con solo ir a la psicóloga no lo puede solucionar. Está el entorno, está la sociedad, están las ayudas que se prestan para poder sacar a tus hijos adelante y que tú sola no puedes. Entonces eso es un conjunto. Y desde aquí reivindico a las malas madres que están haciendo una labor impresionante, que yo sigo y que me encanta. Cada vez más hay más mujeres que están visibilizando cosas que eran muy necesarias. Es cierto. Bueno, pues en el día de hoy terminamos así de esta manera, reivindicativas, como debe de ser, con las mujeres y la salud mental. Gracias por enseñarnos tantas cosas, que además también, esto ya de ahora en adelante, esto de la autoestima lo voy a utilizar menos. Voy a decir, no, que yo estoy muy bien. El que les está echando morro al asunto es la sociedad y toda la mochila que yo llevo. Cuando empiece a quitar cosas de la mochila, me voy a sentir mejor, pero mi autoestima está estupendamente. Efectivamente. Que lo sepáis. Gracias, Isabel, cuídate mucho. Y gracias. Muchas gracias, hasta luego. Adiós.